Hamlet García Almaguer critica detalladamente a la Suprema Corte de Justicia y nos hace ver por qué era justa y necesaria la reforma judicial. Corre video. Entonces, la Corte se aventó, digamos, a hacer esta deliberación, además con otras dos fallas importantes que no podemos dejar pasar. La primera es, las y los 11 ministros de la Corte ya habían adelantado su criterio. Todas y todos se habían pronunciado sobre la pertinencia o no de la reforma, que ahora es texto vigente de la Constitución. Y eso se llama prejuicio. Ya todos habían prejuzgado. Por eso no tendrían que haber conocido de esta materia. Y segundo, tenían un claro conflicto de interés, porque en juego estaba su futuro, el de sus amigos, sus hijos, sus primos, sus sobrinos, toda esta cúpula que está al interior del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, aceptar que la Corte se pueda pronunciar sobre una reforma constitucional significa que están usurpando el lugar del poder constituyente permanente. El constituyente originario, que es el que creó la Constitución en 1917, no le quiso poner cadenas a las y los mexicanos del 2024 ni a los del 2100, sino que les estableció un mecanismo para que en ejercicio de su soberanía en todo tiempo puedan alterar o modificar su forma de gobierno. Eso está en el 39 constitucional, la sustancia. Y el mecanismo es el siguiente, está en el 135. 2/3 de la Cámara, 2/3 del Senado y la mitad más una de las legislaturas locales. Este número, por cierto, es dinámico. La última legislatura que, digamos, tuvo esa mayoría de edad para poder votar una reforma constitucional fue la de la Ciudad de México. Cuando era Distrito Federal, solamente había 31 votos disponibles, ahora son 32. Y esa evolución, pues, es ordinaria, digamos. Si la Corte dice que se convierte en cadenera de qué texto entra o no entra a la Constitución, significa que, en la práctica, le está agregando un componente al 135. Y entonces, para reformar la Constitución, se necesitarían 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 del Senado, la mitad más una de las legislaturas locales y la santa voluntad de la tremenda Corte, lo cual, pues por supuesto, es absurdo. No les toca, no les compete. Y esto no solo lo digo yo, quedó claro en el video de la comparecencia de la ministra Ríos Farjat del año 2019, diciembre del 19, cuando el senador Damián Cepeda del PAN, entonces senador, le preguntó a la ministra, ¿puede revisar la Corte si una reforma constitucional es constitucional? Y ella contestó no, porque entonces estaría sustituyendo la soberanía del constituyente. 3 doritos después, la ministra cambió de opinión y, haciendo malabares, votó en un sentido inverso. La misma traición a su postura la desarrollaron Luis María Aguilar y el ministro Lainez, por ejemplo. Cuando le preguntan en esta sesión a Lainez por qué el cambio de criterio, es cínico y dice porque es de acuerdo a las circunstancias políticas y sociales del momento. O sea, conforme a sus intereses y no los de la nación. Y ahora los ministros que cambiaron de criterio quieren perseguir al ministro que mantuvo su criterio. Yo no soy fan de Alberto Gelasio Pérez Dayán, lo he criticado en este espacio y en otros, pero fue congruente, porque las votaciones que él emitió en la década pasada las recordó y las honró, votando en el mismo sentido. Hay un principio que se llama previsibilidad. Y esa es una garantía para el pueblo de México. Y consiste en tener certeza sobre la línea jurisprudencial de los tribunales, es decir, que van a mantener su criterio a lo largo del tiempo. El derecho no es para generar incertidumbre, sino certeza, certeza y seguridad jurídica. Y eso no solo lo tiene que dar la ley, lo tienen que dar también los tribunales, honrando su línea jurisprudencial. Es algo que los ministros traicionaron en esta última votación. Y el colmo fue cuando, por la sorpresa del voto del ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán, la presidenta de la Corte dice, pues ¿saben qué? Ya no son 8 votos, ahora se necesitan 6. Y yo creo que estuvo a punto de decir que solamente se necesitaba un voto, el suyo, porque como presidenta y con ese voto de calidad podía arrancar páginas a la Constitución, algo así como el personaje de la ley de Herodes. ¿Qué sigue? Esa fue la última parte de la discusión en la Corte. Antes de levantarse, empezaron a discutir si el hecho de que no se reunieran los 8 votos para declarar la invalidez, que reitero, no tienen facultades para juzgar a la Constitución, pero cuando no se reúnen los 8 votos que Piña y compañía esperaban, empiezan entonces a discutir si bastan 6, es decir, con una mayoría simple de los ministros derrotar a la mayoría calificada del Congreso. Es absurdo. Las normas nacen válidas y gozan también de ese respeto, no solamente por la ciudadanía, sino por los legisladores, por el Ejecutivo, y también, por supuesto, deben de contar con ese respeto por la Corte.
¿Por qué se diseña un sistema en el que 8 votos pueden anular una ley, no la Constitución? Porque entonces se equipara. Si es una mayoría calificada de la Corte, puede derrotar al principio democrático de la mitad más una de las personas integrantes de la legislatura. Pero una mayoría simple de la Corte no puede derrotar a la mayoría calificada que fue electa en el ejercicio de la soberanía popular. Quisieron hacer malabares y el otro día en una entrevista con Azucena Uresti, el ministro Lainez dijo que esta resolución era como si no hubiera pasado nada. Lo primero que pasó es que su postura sobre la inconstitucionalidad de la Constitución fue derrotada. Lo segundo que fue derrotado fue la supuesta competencia de la Corte para determinar si la Constitución puede ser constitucional. Y tercero, y muy importante, no pudieron derrotar la validez del texto constitucional. Entonces, ¿qué sigue? La norma es válida, la norma es vigente y se tiene que aplicar por todas las autoridades y respetarse por la ciudadanía. Es increíble además que tuvieran el cinismo de hacerlo en público. Yo creo que esta fue la sesión de la Corte más vista de los últimos años. Eran decenas de miles de personas las que estaban conectadas a través de YouTube y ahí en vivo quisieron hacer este cambio de los 6 votos. Entonces, si son capaces de eso, son capaces de todo. Si eso hacen en público, ¿qué harán en sus sesiones privadas? ¿Qué harán en las reuniones de la casa del ministro Alcántara Carranca? Ahora resulta que él no estuvo, nada más la prestó. Ya es un Airbnb, la casa del ministro Alcántara, en Las Lomas, su mansión. Yo sé que la ciudadanía está molesta con el retiro dorado de las ministras y ministros, su pensión vitalicia. Pero nos sale más barato como país que se lleven esa pensión a que guarden un caso en el cajón de 10,000 millones o 20,000 millones o 50,000 millones en impuestos. Y además cuando se quejen en tribunales internacionales, pues les van a decir, ¿tú de qué te quejas si tienes tu pensión vitalicia? Entonces no tienen ningún futuro las impugnaciones a nivel internacional. Sí, es que tiene toda la razón. Lo sorprendente aquí es que se van contra Pérez Dayán. Yo vi una película hace muchos años donde había un general o un presidente en tiempos de guerra y su hijo cometió alta traición. Entonces él tuvo que tomar una decisión difícil, como Pérez Dayán. Lo mandó ejecutar. Perdió la vida el hijo. Y él, con todo el dolor de su corazón, tuvo que aplicar la ley. Lo mismo pasó con Pérez Dayán y no se lo guardó. Dijo, estoy totalmente de acuerdo, en contra de esta reforma judicial, pero tengo que acatar la Constitución. No puedo arrancar páginas de la Constitución. Y Damián Cepeda, por ejemplo, decía, como abogado decía, es que sí pueden hacerlo, y él se desgarraba las vestiduras, es que sí pueden, y encontraba ahí, se inventaba artículos, es que sí pueden meterse, porque los derechos humanos, y entonces volvemos a la historia, ¿no? de Pérez Dayán y la historia del presidente general que mandó a ejecutar a su hijo. Aplicó la ley, porque es como un juez. En la Constitución dice que si tú robas es tanto tiempo y tanta pena, ¿no? Pero resulta que al juez le llega un mismo caso, el caso número 157. 157 veces ha juzgado el mismo tipo de caso, pero resulta que es su hijo el que hurtó algo. Y resulta que dice, ¿sabes qué? Yo encontré aquí algo que dice que se violan los derechos humanos. Entonces a mi hijo, en vez de darle esta pena de 2 años, simplemente le voy a decir, no lo vuelvas a hacer. Tarjeta amarilla y no lo vuelves a hacer, te amonesto. Es lo que estaban haciendo Ríos Farjat y Carrancá y Luis María Aguilar y Norma Piña. Mira, antes no pasaba, pero yo creo que ahora sí, porque es o nunca lo haces o siempre lo haces. Porque yo no hubiera dicho nada si la Suprema Corte le hubiera hecho caso a la izquierda y hubieran tirado para abajo la reforma energética porque estaba violando nuestros derechos humanos. O la luz y fuerza, la eliminación por parte del borracho de Calderón, pero nunca había pasado. Entonces, un juez, si le llegan 157 casos iguales, pero y condenó a 156, pero el 157 es su hijo, dice, ¿sabes qué? Ya me la pensé mejor, se está violando este derecho humano. Es lo que hicieron los jueces, y por eso mis respetos para Pérez Dayán, porque sigue él frustrado de coraje por lo que nosotros aprobamos, pero él tiene que aplicar la Constitución. Eso es muy valiente y muy mal por los medios de comunicación, que fueron muy suaves con Norma Piña y compañía. Y es cierto, nos sale más barato jubilarlos con pensiones jugosas que ellos liberando delincuentes y protegiendo a multimillonarios como Salinas Pliego para que no paguen impuestos. Dime qué opinas tú. Hasta luego.